podemos tener de carbono. Entonces, ¿cómo empezamos a recuperar, a pensar a todo esto? Hasta los servicios ecosistémicos culturales, que no son menores. Los culturales son de esparcimientos, lugares verdes, culturales, religiosos. Entonces, hay un montón de estos servicios ecosistémicos que por ahí no se dejaron de darle la importancia, y es hoy lo que la sociedad y la producción nos están pidiendo nuevamente. La degradación de la disminución de estos sistemas de servicios ecosistémicos nos tocan en todos lados. Y cuando hablo de esto, no solamente nosotros vamos a hacer mucho hincapié en el agro, porque es lo que nos toca y lo que sabemos, en lo que estamos constantemente, pero esto es llevado absolutamente a todo. No pensemos que el agro es el problema de todo, sino es una cuestión que lo podemos llevar bien sistemático. A mí me encanta hablar siempre de que las cosas tenemos que ver en forma sistemática, y de eso se trata. Y cuando uno empieza a ver, por ejemplo, cómo estos servicios ecosistémicos te fueron afectando, y bueno, en el suelo podemos ver que tenemos falta de pérdida de nutrientes, falta de materia orgánica, por eso los suelos no tienen estructura, erosión eólica, erosión hídrica, la salinización, alcalinización de los suelos, digamos, hay montones de cosas que nos están pasando en ese suelo, que como producimos ahí son las primeras cosas que podemos ver. Ahora también hay otras, por ejemplo, que están pasando con el agua, que es con el tema, por ejemplo, de las napas, salinización de las napas. ¿Qué pasa con el tema de los anegamientos? Uno cuando habla en mi zona, yo estoy en el sur de Córdoba, en La Bulash, y vos preguntás y decís, che, no sé qué, las napas están bajas, porque nos bajó la napa, están a 3 metros, 2 metros y medio. Y cuando vos te pones a ver, hace 20 años atrás, 30 años atrás, ¿cuánto estaban las napas? Y nuestras napas estaban a 15 metros. Entonces, es preocupante pensar que una napa a 3 metros cuando estaban a 15. Entonces, pero eso es todo por cómo se está manejando el tema del agua. Lo mismo pasa con el aire, las emisiones de gases de invernaderos, la contaminación que se está produciendo, la pérdida de biodiversidad. Es importantísimo qué está pasando con la biodiversidad nativa, con la biodiversidad de insectos, pájaros, animales, mamíferos, microbiología de suelo. Fíjense qué tan grande es de lo que estamos hablando. Entonces, cuando uno habla de esta disminución de los servicios ecosistémicos, es como que lo fuimos viendo por diferentes etapas, ¿no? Hay una primera visión fue una afectación a la producción, es decir, en las parcelas, en los lotes. Uno empezó a ver que había cosas que ya no se estaban comportando de forma normal, como era la fertilización de suelo, la falta de estructura, entonces no teníamos infiltración, se producían escorrentías, se producían erosiones eólicas, hídricas. Eso es porque hay partes de que nos están faltando servicios ecosistémicos. Entonces se arma un desequilibrio y se empiezan a producir todas estas cosas. Resulta que después esto empezó a aumentar y apareció en una forma regional. Entonces ya afectaba a las comunidades. Cuando afecta a las comunidades, estamos hablando de que es el tema de la contaminación de napas, el control de inundaciones, qué está pasando con el tema de erosiones eólicas, que hay tierra en los pueblos, hay montones de cosas. Entonces es como que salta de nuestros lotes, empieza a tener la comunidad. Y para que se den cuenta qué tan grande es esto, el problema es global. El problema es global, digamos, la contaminación por el tema de los gases de efecto invernadero, la falta de biodiversidad, no es que nos está pegando a Córdoba, a la Argentina. Esto es una cuestión a nivel mundial que está sucediendo, por eso se está abordando de tal manera. Y la agricultura actual tiene muchos desafíos, muchos desafíos. Tiene esos desafíos de por qué, y porque la población está va a seguir creciendo, entonces se va a necesitar más alimentos. Ahora, el área cultivada no se puede agrandar mucho más. ¿Cuánto más podemos intensificar? Entonces, ¿cómo seguimos alimentando esa producción con energías externas, como son fertilizantes, agroquímicos? Entonces, hay una cuestión de empezar a ver de qué manera vamos cambiando y viendo cómo hacemos esta mayor producción. Porque la seguridad alimentaria en el mundo va a seguir siendo prioridad. Ahora lo que tenemos que ver es cómo hacemos estos alimentos de forma sustentable y sostenible, porque hay una huella ambiental que es la que hoy se está poniendo en
en foco. Y siempre me gusta hablar de lo que es la evolución de la agricultura y qué tan rápido están sucediendo todas estas cosas y cada vez son más rápidas. Cuando uno, ¿por qué digo que es tan rápido? Porque casi que yo tengo 46 años y es como que pude ver toda la historia. Mi abuelo me contaba cómo en sus primeros inicios ellos usaban, no bueyes, pero caballos para hacer mover los suelos, y su primer gran salto tecnológico fue la mecanización. Entonces pasaron de hacer media hectárea por día a hacer 5 hectáreas por día con esos tractores e implementos que tenía, que fue una revolución total. Imagínense lo que habrá sido para nuestros abuelos haber hecho eso. Pero la gran salto revolucionario en la agricultura fue la primera revolución verde. Después de la posguerra, el mundo necesitaba alimentos. Necesitaba alimentos porque había una hambruna muy grande, entonces había que generar alimentos. Y ahí se generó alimentos a través de tecnologías de insumo, que es la agricultura que hemos conocido nosotros, la mayoría de nosotros, que es esa agricultura de insumos para producir ese alimento. Entonces, se logró tener ese salto de alimentos, pero también el agregado de insumos cada vez más grande porque hay un desequilibrio. Entonces, hoy estamos hablando que estamos en la segunda revolución verde, que ya se ha comenzado esta segunda revolución verde. Y esta segunda revolución verde sigue con foco en generar alimentos para el mundo, pero te cambian las premisas. La premisa es en forma sustentable y sostenible. Entonces, esta segunda revolución verde está con un montón de tecnologías para lograr esto. ¿Cómo logramos ese alimento para tener en forma más sustentable y sostenible? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Y acá ya es cuando se empiezan a ver las dos grandes dicotomías, los puntos, como digo, los puntos extremos, ¿no? Cuando uno habla de ecosistemas naturales y todo, por ahí se habla de cómo conservar toda la parte natural y nunca se habla de la parte productiva. Y por otro lado, a lo mejor con la agricultura industrial que se estuvo haciendo, que no hay renegar de eso porque ha ayudado a crecer un montón, pero se piensa solamente en la producción y no se tiene en cuenta todos los otros servicios ecosistémicos. Fíjense, esta es una filmina de la revista Science del 2005. De cuántos años hace que ya se viene tocando el tema. Entonces lo que se piensa es, ¿no podremos lograr una agricultura en la cual tengamos buenas producciones y se tengan en foco los sistemas, los servicios ecosistémicos? Y esto es totalmente lograble porque hay muchísimos campos en la provincia que están trabajando bajo estos sistemas con muchísimos beneficios. Cuando uno habla de esto, lo que tenemos que entender hay que tener un equilibrio. Un equilibrio como todo negocio, como todo sistema, para que sea sustentable. Es decir, tiene que tener su parte económica, porque tiene que generar, tiene que tener su parte social y su parte medioambiental. Cuando logremos este equilibrio, vamos a lograr tener eso que nos hemos puesto como objetivo en la agricultura sustentable. Y les puedo asegurar que este equilibrio se puede lograr, y no solamente que decís, bueno, llego un poco en lo económico, bajo un poco en lo económico para lo social y lo medioambiental. No, todo se potencia. Les puedo asegurar que todo se potencia porque hay muchísimos resultados que uno puede estar viendo. Entonces, lo bueno de esto es que no es que hay que probar cosas y a ver qué pasa, sino que estamos viendo que hay muy buenos resultados. Y lo que tenemos que buscar son soluciones integradoras. Y les voy a contar por ahí un poco de cosas que gracias a Dios he podido ir viendo y cómo me fue formando las ideas de un montón de cambios, que es lo que les he compartido a mi equipo de compañeros del ministerio, y es por lo que estamos trabajando, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Purdue en Estados Unidos en el 2008, y si ustedes se ponen a ver, fíjense que todas las proyecciones científicas generalmente son al año 2050. Cuando te hablan de la contaminación, es decir, ¿qué va a pasar en el 2050? Cuando te hablan de la biodiversidad, te hablan en el 2050. ¿Por qué? Porque hay proyecciones en las cuales te dicen que en el 2050 va a ser el quiebre. Por eso te dice, tenemos que empezar ya a hacer los cambios para no llegar al 2050 como venimos, porque va a ser un desequilibrio muy grande. Cuando voy a esta universidad en el 2008, esto es una maestría que estaba haciendo
esta ingeniera agrónoma en sus tesis, en lo cual lo que hacían, a través de montones de sensores, esas barras que ven ahí son unas barras de carbono con montones de sensores que inyectaban dióxido de carbono en un cuarto de hectárea. ¿Qué estaban pensando? Ellos tenían una proyección que la acumulación de dióxido de carbono para el 2050 iba a aumentar tanto que iba a producir cambios productivos. Entonces empezaron a medir y resulta que sí, que había cambios productivos. Vos te parabas ahí en el cuadrado ese y estabas respirando el aire del año 2050, con la concentración de dióxido de carbono del 2050. Y resulta que en las plantas carbono 3 tipo maíz, todo, las producciones aumentaban, porque al haber más carbono en la atmósfera eran mucho más eficientes. Ahora, en todo lo que era soja, colza, se producían más enfermedades y caían los rendimientos. Entonces, cuando uno se pone a pensar ahora, ¿no? Dice, vos fijate, estos flacos ya estaban pensando cuál era la problemática del 2050. En la misma universidad estaba la parte de robótica. Imagínense, 2008, todo ciencia ficción. Vos lo veías en ese momento, era todo ciencia ficción. Le puse 2 ejemplos de la robótica que se estaba estudiando en ese momento. El de aquí abajo era un robot que vos lo soltabas en el lote, te reconocía que era maleza, que era cultivo y te arrancaba las malezas. Y este de acá arriba, lo que hacía, tenía montones de sensores que te sensaban el suelo, la planta, todo, y te iba diciendo online directamente qué estaba pasando en tu lote. Cuando hablo con el profesor de esa universidad, yo le digo, qué raro que estén pensando esto, porque hay soluciones como química que están solucionando. Por la cabeza no se te podía ocurrir esto de estar soltando robot dentro de tu lote. Este profesor me dijo, mirá, si nosotros seguimos a este nivel el año 2050, hay ciertos parámetros que se van a salir de control. Uno de los parámetros, que es el problema más grande que sigue teniendo Estados Unidos, es las fertilizaciones nitrogenadas, las altas fertilizaciones nitrogenadas que hacen en los cultivos, que eso directamente va a río y al mar. Entonces el profesor decía, si no controlamos eso, y no vemos con estos robots, porque lo que vas a hacer es vas a saber cuánto nitrógeno te falta y vas a agregar lo que te falta, no el por las dudas y otras cosas. Entonces, porque si no, lo que vamos a tener va a ser un gran problema. Y resulta que el gran problema no hizo falta llegar al año 2050, sino que ya en el 2018 y 2019 se generaron, por tantos nitratos en ríos, tantos nitratos que fueron al mar, el tema de algas. Entonces, hoy se están perdiendo grandes playas y todo por el tema de las algas. Si uno se pone a pensar qué está pasando, estas algas son muy eficientes en tomar el nitrógeno. Entonces, claro, se nos está llenando el mar de algas porque es el único elemento que está en exceso y está haciendo un lío. Y cuando vos te pones a ver la naturaleza de lo que está haciendo, es logrando el equilibrio. Lo que está haciendo es decir, che, si acá tenemos tantos nitratos, que crezca la que chupa todo el nitrato para llegar a ese equilibrio. Tuve la oportunidad de estar 2 veces con Crobeto, el padre de la siembra en directa, un tipo que te decía que hay que pensar en el suelo porque el suelo es la base de todo lo nuestro. Entonces uno por ahí se pone a pensar y decíamos, che, ¿cuánta importancia le estamos dando a nuestros suelos? ¿Cuánto estamos viendo de qué le está pasando a nuestro suelo? Y fíjense, son personas que han estudiado tantos años y ya transmitiendo cuál era la problemática. En el 2012 tuve en Alemania, esto era un cultivo de trigo, fíjense que está la huella de la pulverizadora, al lado hay una casa, justo había pasado una pulverizadora haciendo un fungicida. Tuvimos la oportunidad de hablar con los vecinos y preguntarles qué opinaban de que les estuve pasando, eso era alrededor de las 3 de la tarde, qué pensaba de que una pulverizadora estuviera haciendo eso al lado de su casa, ellos estaban justo ahí en el patio, y lo que nos comentaban era que si la persona estaba haciendo esa aplicación, ellos tienen instituciones de las cuales confían, entonces si podía estar pasando la pulverizadora en ese momento, y el tipo no estaba preso, era porque se podían hacer. Entonces, ahí uno empezó a tender a decir, bueno, a ver, hay cosas que en otros países la están viendo de maneras diferentes. Este fue en el 2012. En el 2015, en Francia, ya la cosa era distinta, ya había salido una ley en la cual se reducían al 50% la aplicación de agroquímico a partir de 5 años, esto a partir de ahora del 2020 empiezan a entrar en vigencia. Entonces uno veía que las restricciones ya eran otras,
que si bien el vecino ese estaba tranquilo, pero con muchísimas otras restricciones. Entonces empezó a buscar soluciones y a trabajar de otra forma. Cuando bajamos a una exposición que fuimos ahí, que era de lo que es agricultura regenerativa, me encontré con esto, con un cultivo rodeado de flores. Dije, pucha, qué paquete que son estos franceses poniendo flores por todos lados. Y resulta que dentro de esta muestra que uno podía ver, el tema de las flores no era que estaban puestas por bonitas solamente, sí por bonitas porque tiene una función de este servicio ecosistémico que le contaba, pero también porque tenía una función del tema de polinizadores. Fíjense que hay un montón de mezclas de flores, de distintos tipos de flores, hay compuestas, hay umbelíferas, hay montones de tipos de flores, de distintos colores de flores. ¿Por qué? Porque atraen polinizadores. Esos polinizadores, ahora después les voy a contar un poquito más cómo siguieron avanzando, porque ellos hacen corredores biológicos, porque tienen una función productiva y una función social estos corredores biológicos. En 2017, cuando vuelvo a Alemania, resulta que estos corredores biológicos ya estaban en Alemania también. Eran corredores biológicos no solamente de flores, sino por ahí que hacían mezclas de montones de cosas. Uno puede ver en la foto acá, y hay colza, vicia, girasol, hay montones de cosas mezcladas. ¿Por qué? Porque te dan distintos tipos de flores, distintos atrayentes de polinizadores. Cuando preguntamos por qué hacían esto de los corredores biológicos, era porque en la Unión Europea habían puesto hay una ley en la cual tienen que tener un 3% de superficie con corredores estos biológicos, con una forma sin aplicación, sin producción de la zona, en cualquier parte del lote. Los alemanes lo que hicieron, que fueron los ejemplos que vimos, lo hicieron alrededor de estas casas. Entonces ya no quedaba el cultivo al lado de la casa de los vecinos. Y lo que hacía, dice, nosotros los hacemos, aprovechamos ese 3% y no es muy útil, porque al tener este corredor biológico, antes del vecino, nosotros podemos decirle al vecino, mira vecino, si nosotros aplicamos bien los productos a nuestros cultivos y no quemamos el corredor biológico, es porque estamos haciendo bien las cosas. Entonces, por ahí me gustó la idea de pensarlo, que no es una cuestión de pensarlo y decirlo, sino de demostrarlo. Y digo, fíjate qué bueno de esta forma. ¿Por qué? Porque además se sabe que al tener los corredores biológicos era muy beneficioso para ellos, porque aumentaba la producción de sus cultivos. Entonces ellos a su vez agarraron y pusieron colmenas, y estos lo llamaron puntos biológicos. Entonces, ¿qué le decían al vecino? Mira, si nosotros ponemos colmenas, están las abejas, cuando hacemos aplicaciones no están afectadas las abejas, y la miel la comemos con nuestros niños en los desayunos de la mañana, estamos haciendo bien las cosas. Entonces, fíjense qué interesantes son todos estos conceptos, empezar a ver las cosas de otra forma. Porque resulta que el tema del corredor biológico tenía una cuestión social y una cuestión productiva, porque resulta que al tener mayor cantidad de polinizadores, porque tenían un espacio donde había biodiversidad y podían tener ahí, crearse estos insectos y polinizadores, se tenía mayor producción. Hay un círculo de dominancia que te habla de lo siguiente, de qué nos está pasando. Cada vez tenemos más superficie agropecuaria, con monocultivo, en su buen sentido de monocultivo, porque monocultivo es cuando es una gran extensión de algo que es un cultivo solo, podemos tener mucho, pero es un cultivo solo. Eso baja la diversidad de plantas. Al bajar la diversidad de plantas, baja la cantidad de polinizadores, porque hay polinizadores que necesitan determinado tipo de flor para que se reproduzcan más. Hay menos polen en las flores y menos rendimiento en el cultivo. Entonces, fíjense cómo por ahí nosotros, por eso digo siempre, es súper interesante ver todo como sistema, porque por ahí sacamos las cosas del sistema y decimos, mirá todo lo que nos estamos perdiendo por no tener polinizadores en nuestros campos. Y resulta que el tema está súper estudiado, de que estos polinizadores, está bueno que haya como las abejas, porque es interesante tener abejas, pero también es interesante que haya varios tipos de polinizadores, porque el impacto en las producciones, cuando hay varios tipos de polinizadores, es mucho más grande. Y esto no solamente es en Europa, estos son trabajos de Argentina,
estoy teniendo la oportunidad de juntarme con mucha gente de CONICET que está estudiando todo esto, y hay muchísimos trabajos. Hay muchísimos trabajos, y fíjense lo interesante de estos trabajos, que lo hicieron en maní y en soja. ¿Por qué en maní y en soja? Porque son plantas, cultivos autógamos. Es decir, si vos te pones a pensar, un cultivo autógamo, por el tipo de flor que tiene, se autofecunda. Entonces decís, no hacen falta los insectos polinizadores. Bueno, lo que se hizo acá, ahí ven en la foto unas carpitas donde se aisló totalmente los cultivos, tanto de soja como para maní, para ver qué pasaba con los polinizadores. Y resulta que el diferencial de rendimiento entre lo que no tenían polinizadores y lo que estaban en un sistema abierto con polinizadores era de un 36%. Entonces, fíjense cómo tienen impacto los polinizadores. Y vos decís, pero ¿por qué si el tipo de flor? Bueno, la planta, no la separemos del sistema, la planta no es que piensa, pero sí sensa el ambiente. Una planta, cuando lo agarra una seca, ¿por qué enseguida florece, aborta flor y se queda con solamente algunas chauchas o semillas? Porque lo que está sensando la planta es decir, pucha, se viene una sequía grande, tengo que dejar descendencia, entonces trata de por lo menos dejar unos granos. Cuando sensa que el ambiente es muy bueno, larga flores, no las aborta y tenemos buena cantidad de granos. Con los polinizadores pasa lo mismo. La planta tiene la capacidad de sensar que hay muchos polinizadores. Y cuando hay variedad de polinizadores, genera más néctar y se genera más polen y de mayor calidad. Por eso son el aumento de rinde. Fíjense qué interesante es empezar a pensar todo como sistema. Entonces, más biodiversidad dentro de los sistemas no solo tiene un impacto en la mejora de producción, sino que hay también muchísimos otros beneficios de la producción y muchísimos otros beneficios, como por ejemplo es el secuestro de carbono. Está hoy el tema de la huella de carbono y montones de cosas, y nuestros sistemas con siembra directa, con la provincia de Córdoba, después lo vamos a comentar, con el tema de la ley forestal y todo, somos grandes secuestradores de carbono. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De servicios ecosistémicos. De eso se trata. Estamos hablando de que por tener mayor biodiversidad, tenemos mayor biodiversidad de microorganismos en el suelo. ¿Y eso qué hace que tengamos más microorganismos en el suelo? Hace que tengamos más nutrientes disponibles para los cultivos. Entonces, fíjense que la naturaleza no es tan simple, es compleja, pero eso de ser complejo nos ayuda a que tengamos mejores producciones. Y resulta que después también tuve la oportunidad de ir a algunos campos, esto es en Estados Unidos, en la cual, fíjense, está el cultivo y el parque no está quemado. Fíjense lo que es. Entonces, cuando vos ponés a ver estas cosas, pucha, si las cosas las haces bien, las cosas se pueden hacer bien. Este productor, ¿qué hizo? Hizo una huerta dentro de su soja. Entonces, él los que nos contaba decía, fíjense, si yo puedo demostrar esto, que genero mi verdura en el medio de la soja, es porque estoy haciendo bien las cosas. Tengo forma de hacer bien las cosas. Entonces tenemos muchas herramientas para trabajar y son cosas que uno empieza a ver. Y los franceses también, y Alemania, que lo he visto, ya están pensando en cómo integrar lo productivo de frutales, de maderas, de estos corredores biológicos con lo productivo. Entonces, digo, pucha, tenemos mucho para pensar y para poder cambiar ciertas cosas. Porque las exigencias a nivel mundial están siendo otras. Está cambiando, resulta que están viendo cómo producimos, cómo se genera una huella de carbono sobre lo que producimos, cómo se genera una huella de agua, cuánta agua se consume o se gasta para hacer determinados productos. Porque la gente no solamente quiere comer un buen alimento, sino quiere saber de cómo se está produciendo para ver qué impacto ambiental tuvo. Y nosotros en Argentina estamos en todos estos sistemas. El año pasado se firmó el Códex Alimentario a nivel mundial y Argentina está dentro del Códex Alimentario. Entonces, hoy por hoy este Códex Alimentario que dice cuáles son los límites de máximo residuo que puede tener un producto. Entonces, tenemos que pensar que nosotros no vamos a vender cualquier producto en el mundo. Va a estar bajo ciertas características ese producto. Entonces, el año pasado fui a ver el tema del comercio en Europa. Me fui a España, estuve en universidades con profesores, con productores, para ver de qué se trataba. Y todo lo que se trata
es del tema de la trazabilidad. Entonces uno cuando empieza a ver todo eso, lo termina cerrando en lo que es la trazabilidad. La trazabilidad no es ni más ni menos de saber cómo se produjo ese alimento y que el consumidor sepa cómo se produjo. Y hay montones de organizaciones que ya están trabajando en esto, donde fíjense el título ya de lo que están vendiendo su producto. Es bueno para ti, bueno para los animales y muy bueno para el medio ambiente, porque el consumidor no solamente, como les repetía, compra un producto, sino que compra una forma de producir, una forma de cuidar este medio ambiente. Y cuando vos te pones a esas páginas tenés todos los productos y toda la trazabilidad de ese producto, cómo se llegó a generar ese producto, dónde salió la semilla del pasto que comió ese producto. Y la cosa está creciendo tanto que ya tenés supermercados, estos son supermercados, yo puse este ejemplo, que son con toda la trazabilidad del producto. No solamente la trazabilidad del producto, sino que estas empresas tienen compromisos medioambientales. El tema de la biodiversidad, del packaging, de cómo se produce ese alimento. Entonces fíjense cómo va la trazabilidad. Y cuando uno habla de la trazabilidad, se encuentra de que uno puede escanear el código de este alimento y te dice de qué origen es, cuánto hace que la gallina puso el huevo, cuánto tardó en llegar al supermercado, cuánto hace que está en el supermercado, cuánto hace cuando vos te lo llevaste a tu casa y lo tenés en tu casa. De eso se trata la trazabilidad del producto. Y no solamente tenés huevos, sino que tenés de todo tipo, yogures, cosas frescas, jugos, carnes, los que se te ocurra. Lo que se te ocurra, que tenés hasta productos trazables, que son productos para limpieza, productos para coméstica, como talcos para la cola del bebé y otras cosas. Tanto es el tema que cuando creía que había visto todo con estos productos de la trazabilidad, encontré que había alimentos para mascotas, no solamente trazables, sino que eran orgánicos. ¿No? Cuando ves, decís, los europeos, que creo que hay algún amigo de España que nos estaba escuchando, cuando ven cómo tenemos a Firulais en el campo, se deben querer morir. Pero bueno, fíjense hacia dónde va esto, cómo es que nos estamos pensando los alimentos. Y hay muchísimas cosas que se están viniendo, como son también los índices ambientales. El índice ambiental, ¿qué es? Y el índice ambiental es cómo producís vos, qué impacto tiene lo que producís con agroquímicos en tu ambiente y en la salud. Y estos índices ambientales, a nosotros les puse como ejemplo que es el EIQ, que es uno del ministerio, lo pueden ver y está bueno que lo empiecen a manejar, y te dice, tiene en cuenta cómo impacta lo que se usa en el trabajador, en el consumidor y en el medio ambiente. Fíjense, uno ya están midiendo cómo se hacen las cosas, y eso es de trazabilidad. Por eso cuando uno habla de cómo podemos cambiar esto, hay tecnologías de procesos, habrán escuchado que se está trabajando mucho con cultivos de servicios, con montones de otras cosas, con estos servicios ecosistémicos, y fíjense cómo baja un trabajo tradicional, aplicaciones selectivas, hay muchas tecnologías tecnologías digitales y tecnologías mecanizadas que están haciendo que bajemos todos estos impactos ambientales. Fíjense qué interesante, y qué interesante que los costos son los mismos o menores. Entonces, por eso se pueden cambiar muchas cosas teniendo cosas. Y está creciendo muchísimo, lo que más está creciendo es, bueno, ¿cómo certificamos todo esto? Y las certificaciones de esto no es más otra cosa que la trazabilidad de los productos. Entonces, se está viniendo un cambio. ¿Y qué estamos haciendo? Fíjense que la provincia de Córdoba cuenta con muchísimo, es decir, lo puedo asegurar que es la primera provincia que está trabajando sobre esto y está viendo sobre esto. Cuando se pone a ver, tenemos, por ejemplo, la ley de productos químicos biológicos para el uso agropecuario, la receta fitosanitaria. El equipo de fiscalización en esto está laburando, está haciendo un laburo tremendo, tremendo, tremendo. Siempre hablo con Gustavo, con Mariano, y los felicito de la forma que están trabajando. ¿Hay mucho para mejorar? Seguro que hay mucho para mejorar y lo están haciendo y van a ver que se vienen mejoras tremendas, que gracias a Dios tengo la oportunidad de participar. Pero somos pioneros. Entonces tenemos herramientas que tenemos que utilizar, ¿no? Y no nos olvidemos que es una ley.
y tenemos que utilizarla. Porque lo que es la receta fitosanitaria no es otra cosa más que la trazabilidad. Saber quién está haciendo las cosas como corresponde y cómo la está haciendo. Fíjense, este es un mapa de Córdoba, es 2019 nada más, no quisimos poner más para no marear. Fíjense, lo que está en verde oscuro son quienes hacen receta y quienes informan. De eso se trata la trazabilidad. Y hay mucho para mejorar, seguramente. Fíjense, pusimos 2 ejemplos. El de la izquierda, qué cantidad de receta que hay, y el de la derecha, tenemos mucho para mejorar. Seguro que tenemos mucho para mejorar, y tenemos herramientas y tenemos que usarlas. Y no nos olvidemos que es una ley. Y fíjense, cuando uno habla de esa trazabilidad, es información disponible que tenemos. Nosotros podemos saber quién hizo la receta, cuándo la hizo, por qué cantidad de hectáreas, quién fue el asesor fitosanitario que la hizo. Entonces, fíjense qué cantidad de herramientas tenemos para mejorar todo eso. Tenemos un programa de red meteorológico que debe ser la más grande del país. En todo Córdoba podemos tener estas herramientas para saber si tenemos que hacer una aplicación, muchísimas herramientas para saber si la podemos hacer o no, y muchísimas herramientas para fiscalización, poder controlar si se hicieron bien las cosas o no. Hoy hablábamos con Mariano, que trabaja en fiscalización, y decíamos, yo puedo fiscalizar casi desde el ordenador, porque en la computadora, a través de la central meteorológica, puedo saber cómo estaba el viento, cómo estaba la receta fitosanitaria y dónde están los periurbanos para saber. Fíjense la cantidad de herramientas. Tenemos que empezar a usarlas y tenemos que trabajar en esto. Y como hablamos en un principio, esto no solamente es trabajo del Estado, es el trabajo de todos. Y también hay montones de herramientas. El de la izquierda, fíjense, son puntitos donde se hicieron fiscalizaciones, y el de la derecha es de todo Córdoba, que se hacen las fiscalizaciones que se han hecho en campos y las fiscalizaciones que se han hecho a depósitos. Hay mucho trabajo por detrás de esto. Hay muchísimas cosas que se están mejorando. Y les puedo garantizar que el equipo que está laburando en todo esto, en todo el ministerio, es excelente. Están trabajando con todo. Tenemos la ley, que ya es ley, de las BPA, de las buenas prácticas agropecuarias. De nuevo, en Argentina, la primera provincia que tiene una ley de buenas prácticas agropecuarias. Trabaja estas BPA, tienen todo un respaldo de un consejo consultivo por detrás. Todas las cosas que se toman, el OK lo da un montón de instituciones que acompañan al ministerio para poner en esto. Por eso hay muchísimo laburo por detrás, pero muchísimo laburo por detrás. Entonces, ¿cómo instalamos estas buenas prácticas agropecuarias para construir el desarrollo sostenible? ¿Qué es lo que estamos pensando? Fíjense, esto hace ya 3 años que se viene haciendo. Esto no es de ahora lo que estamos pensando, cómo ya estaban alineados. Es decir, cómo se adoptan más las BPA, cómo se genera un cambio de cultura en el sistema productivo, cómo se innovan nuevas tecnologías de lo que estamos hablando. Fíjense, en todos estos últimos años, la cantidad de productores que han entrado, de capacitaciones, de cantidades de hectáreas relevadas. Hay muchísimo trabajo por detrás y son herramientas que tenemos que aprovechar. Tenemos una ley provincial de promoción forestal. Esto es único también a nivel país. Fíjense, son todas cosas en las cuales la provincia está trabajando de hace un montón de años y está siendo pionera en las cosas de cómo la está pensando. Y son leyes que nos ayudan a este cambio. Son leyes que nos ayudan a este cambio. Fíjense, les voy a dar un ejemplo de un campo del sur de Córdoba, de La Carlota, que se empezó a trabajar con la ley forestal, porque la ley forestal no solamente es, tengo que hacer el 3%, sino que ese 3%, o lo que toque, que a uno le toque, lo estoy haciendo muy global al tema de forestar, lo podemos utilizar todavía a nuestro favor productivo. Esto es un campo, está cerca de la Carlota, que esos suelos son con muchos problemas de salinización. Y resulta que era un campo 100% agrícola, tenías unos pequeños ojitos de sal, y esos ojitos de sal llegó a que sean más de 50 hectáreas. Entonces, ¿por qué? Porque por la forma en que se estaba produciendo, le estábamos quitando servicios ecosistémicos a eso, y se nos estaba llenando de sal. Entonces, lo que se hizo es empezar a cumplir con la ley forestal, pero teniendo en cuenta, dándole una funcionalidad, de crear paisajes multifuncionales. Entonces, fíjense que los sectores de sal se empezaron a llenar de nativas,
se hizo la parte forestal, y hoy eso lo tenemos como un paisaje multifuncional, como un corredor biológico, generando polinizadores y que nos está impactando positivamente en las producciones. Y no solamente en las producciones, fíjense en el 2016, antes de empezar a hacer la plantación, bien a mano derecha, cómo el campo se nos estaba llenando de sal, y cómo en el 2019, por haber cambiado y darle el uso de suelo que le correspondía a ese suelo, la sal se fue retirando. Entonces, fíjense cómo tenemos montones de herramientas en la provincia, cómo tenemos que aprovechar y cumplir con la ley. Tenemos convenios firmados, que esto también no pasa en ningún lado. Convenios firmados con los municipios para tener gestión responsable de los productos, de cómo hacer la parte agroforestal de lo periurbano. Es decir, cómo damos soluciones a esto con convenios con los municipios. Entonces, siempre se está pensando un paso más y se está dando muchas herramientas. Herramientas que tenemos que empezar a trabajarlas. ¿Por qué? Siempre hablo con los municipios y transmitimos que uno cuando veo que en muchas problemáticas que está sucediendo a nivel país, lo que se hace es se traslada la restricción de aplicaciones a 500 metros, 1500 metros, 2000 metros. Y lo que estamos haciendo ahí es no dar soluciones. Lo que estamos haciendo es trasladar el problema a otro lado. Y estamos agrandando el problema. Nosotros lo que tenemos que dar son soluciones integradoras, no tenemos que correr el problema. Entonces de eso se trata, cómo empezamos a pensar y a poner todo esto en marcha. Y lo que tenemos que pensar es pensar en el sistema. ¿Qué hacer? Entonces, decir, che, ¿qué tecnología podemos aplicar? Y hay muchísimas tecnologías de procesos, como son los corredores biológicos, los paisajes multifuncionales, para empezar a integrarlos. Y a integrarlos y aprovechar las herramientas que tenemos en toda la provincia. Entonces, de ahí surge este proyecto de integración con la comunidad, este proyecto piloto para ver cómo abordamos este tema. Y la idea fue, hay establecimientos que siempre digo, hay que transmitir, porque hay muchísimos, y sobre todo en Córdoba, de nuevo, en Córdoba hay muchísimos establecimientos que están trabajando y son de punta en sus producciones. Entonces, decíamos, che, si está funcionando, vemos que hay tan cosas buenas para mostrar y están funcionando en muchos establecimientos, ¿cómo no lo podemos replicar en escuelas y ciudades? Lo que se hizo que uno puede ver en los establecimientos, se han generado corredores biológicos y forestales alrededor de los cascos, alrededor de las escuelas que están cerca de estos establecimientos, y se está trabajando con estos corredores biológicos. Estos son corredores biológicos que empieza la vegetación natural a expresarse nuevamente y a generar toda esa cantidad de insectos, toda esa cantidad de polinizadores que impacta en lo productivo. Parte de esto que están viendo ustedes es donde CONICET está trabajando y están midiendo y están viendo que las producciones aumentan. Y también se mide esto, se mide y está el hotel de insectos, hay montones de cosas para empezar a poder medir y decir, bueno, cuando uno hace cosas, si no se mide no las puede mejorar. Podemos mejorar y ver cómo está aumentando esta biodiversidad. Podemos ver que no hace falta irnos a Estados Unidos a ver ejemplo. Esto es un campo en Levalle, y fíjense que podemos ver lo mismo. Esta persona justo había terminado con el cultivo ese de servicio, y fíjense, el parque está impecable. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas, las puede hacer bien. Y la idea es esto, che, ¿cómo empezamos a trabajar con corredores biológicos, cortinas forestales, paisajes multifuncionales y lo productivo? Porque cuando hablamos de servicios ecosistémicos, un servicio ecosistémico es, por ejemplo, a mí me encanta salir a caminar durante la mañana y no tengo lugares verdes. Bueno, eso es un servicio ecosistémico que me está faltando. Entonces, a nivel social no tengo un lugar de esparcimiento, un lugar verde para yo poder expresar mi energía de caminar. Eso es un servicio ecosistémico. Entonces, ¿cómo recuperamos todo esto? ¿Cómo recuperamos la parte social, cultural, medioambiental? Hay muchísimo para trabajar. Entonces, es poner los valores de los servicios ecosistémicos en valor. Entonces, es desarrollar el área periurbana de municipios y de escuelas rurales, que son los puntos donde tenemos que empezar a trabajar, y seguramente cuando empecemos a esto,
se va a ir ya a los propios establecimientos y se va a generar algo muy sinérgico. Entonces tenemos puntos claves para encarar este proyecto. Va a haber mucho de capacitación, porque tenemos que entender que nos estamos perdiendo de muchas cosas buenas. Tiene que tener diseños, la puesta en marcha, un seguimiento, el marcarlos en las BPA, porque lo que haga un municipio, lo que haga una escuela, está dentro de las buenas prácticas. Es lo que tenemos que empezar a entender, porque ahí nos empezamos a beneficiar todo. Y bueno, y cómo se difunden. Va a haber seguramente capacitación para todos, que vamos a contar cuáles son los objetivos buscados, los beneficios, que es lo que les mostré, diseñar estos paisajes multifuncionales y corredores biológicos periurbanos y de las escuelas, establecer tiempos, que eso vamos a trabajar muchísimo. Tenemos 22 agencias zonales para trabajar tenemos un equipo tremendo para trabajar esto. Y fíjense que ya con algunos municipios estuvimos hablando y ya se empezaron a hacer bosquejos de diseños de estos corredores biológicos y pasajes multifuncionales. Ya se está trabajando en esto, cómo empezar a pensarlo y a desarrollarlo. Y la idea es como las fotos anteriores que vimos, es decir, del periurbano, tener un área forestal y esos corredores biológicos. Entonces, los beneficios de la recuperación de los servicios ecosistémicos va a ser tanto para la ciudad como productivamente para el campo. Y todo esto súper integrado. Fíjense qué tan integrado está, que estamos con la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Familiar, en la cual estamos pensando de cómo trabajar con la parte de huertas periurbanas. Es muy interesante ver cómo desarrollar todo este complejo de periurbano, tanto de frutales, tanto de hortícolas periurbanos. Fíjense qué interesante es empezar a tener como sistema todo. Seguramente en la puesta en marcha va a haber responsabilidades que tengan que cumplir cada vez, y los involucrados van a ser todos, municipios, productores, entidades públicas. Sé que está la gente del INTA que está trabajando tremendamente en todo esto, universidades, gente de CONICET, privados y toda la comunidad, porque como decíamos, esto no es que es una bajada de línea, sino es una idea que tenemos que conformar entre todos e involucrarnos todos, porque todos somos beneficiarios de esto. Vamos a tener que hacer un seguimiento de etapas programadas, seguramente esto es un gran trabajo y vamos a tener etapas para poder desarrollarlo. Después se irá encuadrando en el tema de la BPA, y tenemos muchísimos servicios ecosistémicos que vamos a poner nuevamente en valor y que son lo que le van a dar vida a todo este proyecto. Terminando, siempre digo que de todo cambio, cuando uno sale de su círculo de confort, se encuentra con cosas nuevas. De todo cambio podemos ver muchos problemas o muchas oportunidades. Yo creo que tenemos muchísimas oportunidades para hacer cosas distintas, porque nos estamos perdiendo de mucho. Entonces, los invito, esto es para que lo pensemos entre todos, y los invito a que trabajemos todos juntos. Así que espero haber sido lo más claro posible, y bueno, Germán, te dejo la palabra. Bueno, Lucas, dale, muchísimas gracias, muy interesante. La metodología ahora, para continuar, sería importante que puedan hacer algunas preguntas los que deseen. La idea es si la pueden hacer por escrito las preguntas, o si no, que activen el micrófono y con pedido de palabra la vayamos formulando, pero que hagamos cierta cantidad de preguntas seguidas. Vos, Lucas, anotás las preguntas y vas respondiendo todas juntas. Digo, así no vamos cortando tanto y lo podemos hacer más dinámico. Dale. También queremos agradecer, como decía recién Luca, la verdad, la organización de esto con los chicos del Ateneo de Villa María, y la participación que tenemos de lujo de técnicos del INTA también. Está Juan Cruz Molina participando, que es el director regional de INTA en Córdoba. Tenemos gente de la Universidad de Villa María, tenemos gente de la Universidad Nacional de Rosario también. Así que, bueno, agradecer a todas las instituciones
y seguramente en alguna de las intervenciones van a ir participando diferentes técnicos, como lo veo a Juan Cruz, como lo veo también a la gente de Villa María y de Rosario. Es un espacio que creo que es interesante que puedan ir aportando su conocimiento. Y por qué no también, por ejemplo, un intendente, como es en el caso de Roberto Pacheco, que también lo veo que está conectado, el intendente de Corral de Busto, que es un intendente también comprometido desde el otro lado, desde el lado municipal, viendo donde están trabajando a veces algunos de los conflictos que tienen con el manejo del periurbano, y también sería interesante en algún momento poder contar con la opinión de algún intendente. Si les parece, Juan Cruz Molina, de INTA Regional Córdoba, ¿querés hacer alguna apreciación, alguna cuestión? Porque creo que también esto se viene trabajando ya hace muchos años, desde que Juan Cruz Molina era secretario de Agricultura, luego continúa Marcos Blanda en la Secretaría, que seguimos trabajando, y me parece que la visión en este momento desde INTA Regional Córdoba es interesante conocerla, Juan Cruz. Bueno, gracias Germán. Bárbaras estas herramientas, no me dejo de sorprender los emergentes positivos. Felicitaciones a todos los chicos que tienen la iniciativa. Creo que la juventud nos moviliza cambios, Lucas. Así que tu última diapositiva muestra la disposición de los chicos de Villa María, como es la disposición de muchos productores, productoras agropecuarias y técnicos y técnicas agropecuarios que están dispuestos a hacer las cosas distintas. No mucho para agregar, la verdad que siempre me sorprendes con algo nuevo. Hoy escucho cada vez más ajustada, más cerrada la propuesta, donde esta red de relaciones que es la comunidad agroalimentaria empieza por medio del Ministerio de Agricultura a converger en hechos bien explícitos. Y que vos hayas podido dar ejemplos como lo que están trabajando en Adelia María, o también lo vi a Roberto Germán por ahí, con mucha trayectoria respecto a lo que es las buenas prácticas y su vocación para la gestión desde lo local. Decirles cortito que el día justo 20 de marzo tuvimos que suspender en Marco Juárez una jornada donde iba a estar Lucas, el Ministerio de Agricultura y todo el programa de buenas prácticas y Plan Provincial Agroforestal. Por ahí está Melissa de Fagot, que es la responsable del módulo productivo periurbano, que también tiene una serie de años donde se viene trabajando sobre lo que es la gestión productiva de estas áreas periurbanas. Y no mucho más, a mí me gustaría escuchar las preguntas de los chicos, y a los chicos del Ateneo los movilizo a que sigan generando estos espacios de intercambio, que tomemos riesgo para hacer cosas distintas. Haciendo cosas distintas vamos a mostrarnos de manera distinta, y esta síntesis que está haciendo el Ministerio de Agricultura, que dice integrémonos con las comunidades, me parece que es un excelente ejercicio para mostrar que la disposición del campo es justamente el cuidado del ambiente. Por supuesto que queremos producir, pero ahora es tanto y más importante el cuidado del ambiente, de las relaciones y de la comunidad en la que vivimos. Así que nada más, Germán, felicitaciones y saludos a un montón de amigos que están por ahí, varios de INTA, que también lo vi, ¿sabes a quién, Germán, por ahí? A Marcelo Tolchinsky, que ha sido uno de los iniciadores de todo lo que fue el módulo productivo periurbano en Marco Juárez. Así es, sí, bueno, estaba Marcelo también ahí conectado, así que bueno, también muy interesante, mucha gente, como decís, conectada, y bueno, es interesante porque se va a poder dar muy bien los intercambios y bueno, ir llevando la capacitación como lo teníamos pensado. Lucas va leyendo y anotando en las preguntas que salen en el chat. Si les parece, seguimos con algunas presentaciones de los que están, como para que después Lucas vaya haciendo todo junto. Estaba Ana, de la Universidad de Villa María, que también me comentaba que vienen haciendo algún trabajo hace ya varios años en el periurbano de Villa María, y también le pedimos a Ana que haga un breve resumen de eso. Después también la vamos a tener a Melissa de Fagot, que puede hacer algún comentario para ir respondiendo preguntas también. Dale, Ana. Bueno, muchas gracias. Yo quería comentarles más o menos qué es lo que venimos haciendo. Nosotros desde el 2013 estamos trabajando en lo que es el periurbano de Villa María. Eso fue mi tesis doctoral. Yo soy ingeniera en ecología y tengo un doctorado en geología. Nosotros trabajamos en realidad con toda la diversidad que tiene el periurbano. Lo que hicimos fue ver los distintos tipos de uso de suelo dentro de lo que es el radio municipal,
Y después de eso desprendió varios trabajos, que es lo que venimos haciendo hoy. Uno de esos trabajos tuvo que ver con la potencialidad de generación de biogás con los productores tamberos, ya que Villa María es la cabecera de la cuenca. Después estuvimos trabajando en la eficiencia de la ordenanza de resguardo ambiental que tiene Villa María, la cual es una publicación que sacamos en la revista A+D de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Después, bueno, también trabajamos con el monte nativo, ya que Villa María le queda muy poco, tiene menos del 3% de la superficie de monte nativo, y trabajamos con eso como retención física del material particulado, ya que o sea, Villa María tiene el 40% de su superficie cubierta por agricultura extensiva. Nosotros lo que hicimos fue trabajar en conjunto con la gente de la municipalidad del área de planificación y ayudamos a construir la ordenanza nueva de zonificación. En esa ordenanza nueva, perdón si hablo rápido, es como para no ser muy larga, lo que hicimos fue incorporar los servicios ambientales como concepto, por lo que vimos en la primera vez que estaba en una ordenanza municipal, por lo menos de Villa María y de la región, que aparezca el término de servicios ambientales, y también lo que se hizo en esa ordenanza fue incorporar ya los usos que hay en el periurbano. O sea, la municipalidad tenía una propuesta de ordenanza netamente orientada a lo habitacional, y estos 19 tipos de uso que tiene el periurbano en Villa María se incorporaron dentro de esa ordenanza. Entonces se zonificó en función a la presencia de agricultura extensiva, cría intensiva de animales y agricultura intensiva, que está planteada para la horticultura principalmente. Y además, lo que se hizo fue en la ordenanza plantear un límite del crecimiento de la ciudad y una cortina forestal preestablecida. Entonces, nosotros hoy, por ejemplo, tenemos una tesista doctoral que está trabajando con los servicios ambientales en el periurbano, y estamos trabajando con 3 localidades más acá en la región para justamente la construcción de este periurbano. Hicimos talleres de la rural con ellos, la gente de la sociedad rural, la gente de la municipalidad, del mercado de abasto, hicimos talleres con la gente en el mercado de abasto, con todos los productores, y una recolección a través de una bitácora, que también está publicada y libre para todos los que la quieran ver, sobre las problemáticas principales que tienen los productores hortícolas acá en la región, digamos. Ahora estamos tratando de ver si podemos firmar un protocolo con la gente de Villanueva, que es la ciudad colindante a Villa María, para trabajar en su periurbano, porque de lo que es la superficie del municipio de Villanueva, es casi el 60% de superficie es periurbano, es un montón. Así que, bueno, eso es más o menos para comentarles qué es lo que nosotros desde la Universidad Nacional de Villa María estamos haciendo. Perfecto, Ana. Bueno, gracias. Meli de Fagot, ¿te parece hacer algún comentario sobre el periurbano de Marco Juárez de INTA? Hola, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Hola Lucas, excelente tu presentación. No sé si se escucha bien, porque recién anterior se cortaba un poquito. No, perfecto. Bárbaro. Bueno, nada, nosotros en el INTA Marco Juárez se viene trabajando hace bastante tiempo ya. Como decía Juan Cruz, cuando se presentó recién, Marcelo Tolchinki lleva adelante mucha experiencia con lo que se está trabajando en Marco Juárez, si bien arrancó con temas puntuales como empezar a producir diferente, llevar adelante una ordenanza. Siempre decimos que tenemos la oportunidad de estar en un periurbano, de INTA, formar parte de estar en ese lugar y buscar respuestas a muchas preguntas que están sucediendo desde los 3 pilares que mostró Lucas en su presentación: la parte económica, la parte ambiental y social. Es un desafío muy grande para todos nosotros, somos más de 20 profesionales con toda la gente que está laburando en INTA, con muchos años de experiencia. Buscamos que el productor de la zona o la persona que esté interesada en producir distinto tenga esas respuestas, midiendo toda la parte de indicadores productivos y viendo cómo podemos mejorar e ir haciendo con esto que decía Lucas también de las tecnologías de proceso, ¿no? Si bien queda mucho por hacer, creo que desde INTA buscamos hacer producción agrícola extensiva, no intensiva, diseñando a través de cumplir con una ordenanza, a través de una cortina forestal, teniendo la posibilidad de obtener paisajes, teniendo la oportunidad de trabajar las zonas que se consideran afectadas por no poder producirse, por no
tener la posibilidad de hacer aplicaciones químicas o biológicas, entonces es un sinnúmero de oportunidades para seguir investigando y haciendo extensión, y bueno, decir que en esto, si bien no hay recetas, hay muchas cosas que estamos viendo que funcionan. Los corredores biológicos dentro del módulo son un desafío para nosotros, pero la ganadería está, los productores están empezando a acercarse y a destinar parte de sus hectáreas para producir con cultivos de coberturas y rotaciones como son trigo, soja, vicia, maíz, y bueno, esto supera un poco más todo esto porque empezamos a tener interacción entre los investigadores, extensionistas de nuestro lugar de trabajo y hacia afuera con universidades o profesionales como Lucas dentro del ministerio que están aportando a que todo esto sea posible. Así que desde ya invitarlos a que conozcan el módulo de Marcos Juárez y bueno, a sumarnos a todo esto. Creo que lo importante, más allá de conocer las herramientas, es llevarlas adelante, es generar redes para estar todos en contacto y poder hacer que estos problemas o errores o saber qué funciona y qué no, sea también otra herramienta dentro de las que nombró Lucas para hacer que esto sea posible, ¿no? Perfecto, Meli, muchas gracias. Lucas, si te parece, contestar algunas preguntas y después le vamos a dar la palabra al intendente Roberto Pacheco. No sé si habrá algún intendente más que no he detectado. Marcelo Tolchinki también, a lo mejor sigue conectado para que haga alguna aclaración. Pero responde algunas preguntas, así vamos intercambiando. Dale, perfecto. Hay montones de preguntas por ahí del tema que les encantaría para capacitación para docentes, alumnos, todo. Estamos totalmente abiertos para eso y es la idea de hacerlo. Digamos que queremos, como veían ahí, parte de las capacitaciones, queremos empezar a abrir el tema y ponerlo en agenda y que se entienda de lo que estamos hablando. Entonces, totalmente abierto a quien no pude anotar quién preguntaba cada cosa, así que mil disculpas. Después leí, justo comentaba Ana, el Colegio Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Villa María, lo tomo, uno por ahí hace poco que empezamos a darle fuerza a todo esto, y por eso por ahí me contacté con INTA, y cuando empezamos a agarrar vuelo pasó todo esto que nos tuvimos que quedar un poco en stand-by por la situación actual. Pero esto no deja de que Ana te toma palabras, después nos pasamos los contactos y podemos empezar a organizar este tipo de reuniones para generar las redes que decía Melissa. Digamos, acá lo que queremos es generar redes, porque cuanto todos aportemos va a ser una cuestión de que sea más productivo todo esto. Después, vamos a empezar con algunas de las preguntas que hacían con el tema de los corredores biológicos, qué pasaba si se dejaban naturales, si había que sembrarlos. Lo que se está empezando a trabajar, siempre cuando uno, lo que es lo nativo, es lo mejor, porque todo lo que, la flora que es nativa, tiene todo lo que es la parte de insectos, aves y lo que se les ocurra, nativo. Entonces, eso sería lo óptimo y lo mejor. Lo que pasa que cuando uno se pone a ver de comenzar con esto, si uno deja que venga lo nativo, y en muchos casos, capaz que solamente tengamos rama negra y yuyo colorado, porque son las especies que más se han adaptado y son las que primero van a aflorar. Entonces, por ahí, para empezar a trabajar en esto, y son los modelos que estamos trabajando con gente con ICET y todo, para que sea lo mejor posible, es empezar a sembrar ciertas mezcla de pasturas, y que de a poco se vaya colonizando con lo nativo. Entonces, es un proceso. Yo siempre entiendo que todas estas cosas son procesos y que llevan su tiempo para tomar vuelo. Entonces, parte del proceso a lo mejor es eso, de empezar, porque uno diría, bueno, ¿y por qué no sembramos semilla nativa? Y porque nativo, lamentable, no hay nada. Justo empecé a hablar con INTA, con universidades, todo, y decía, estaría bueno empezar a generar semilla nativo. Bueno, son líneas que se están pensando y estamos viendo. Después hay una pregunta que me hicieron. Hay varias preguntas, y como esto es un equipo de laburo, le voy a dar la palabra a quien sabe bien del tema y va a responder.
te voy a pasar creo que Marcos, que es el secretario de Agricultura está, Marcos, te voy a pasar la palabra. Me preguntan si alcanzan la cantidad de planta para forestar lo que hay que forestar, de nativos o no. Entonces te quería dejar la palabra para que cuentes cómo es el tema. Bueno, gracias Lucas, buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitar a los organizadores, a los Ateneos, Germán, a vos Lucas, muy claro el mensaje de cómo ver las cuestiones como sistema, y una de las patas de este sistema es la forestación o la ley agroforestal. Si las plantas alcanzan, entiendo que sí. Por eso en la ley se pusieron 10 años para lograr el objetivo. En un principio estaba planteado a 5 años, pero van a alcanzar en medida de que haya una oferta y una demanda y se vaya trabajando sobre esto. Nosotros venimos trabajando, venimos promocionando y realmente tenemos gratas sorpresas, como por ejemplo, y ahí la vía que andaba en el chat Mariela Puerta, el ejemplo de Colonia Carolla, donde el Colegio Agrotécnico se puso a trabajar conjuntamente con la Municipalidad de Colonia Carolla, la Sociedad Rural de Jesús María, y hoy, de nada, de no trabajar en lo forestal, están teniendo más de 100.000 plantas para que los productores, los municipios y la región tengan esa oferta de plantas forestales, al igual que la Universidad de Villa María con el ente, en donde también se viene trabajando. Entonces la oferta va a estar, la diversidad va a depender de acuerdo a las necesidades, pero hay un claro ejemplo de que para los productores va a haber una oferta, y sobre todo en esto que nos hemos embarcado de poder organizarnos en las zonas periurbanas, hay un trabajo hacia los intendentes, hacia las entidades, sobre fortalecer esto que hablabas vos de los corredores, la oferta forestal periurbana, y hasta en los planteos de bioenergía o la necesidad de servicios ambientales. Así que ha habido un crecimiento muy grande este año en la oferta forestal. Quizá la limitante sea, estamos trabajando en Salicáceas, tenemos 16 ensayos con INTA en toda la provincia. En esto con Juan Cruz hemos ido articulando desde las experimentales, y también sobre nativas. Con nativas tenemos mayor certeza en dónde pueden llegar a funcionar mejor, pero está todo este trabajo conjunto con muchas instituciones. Así que sí, va a haber oferta. Perfecto, perfecto. No sé si está Mariano Heavy, si me está escuchando Mariano. Y acá estoy, Lucas. Perfecto, Mariano. Porque una de las preguntas que hicieron era que dice, ¿por qué cuando se hace la fiscalización y control se hace foco en el aplicador y no en el responsable, en el usuario responsable? Por ahí quería que hable vos, que Mariano es parte del equipo de fiscalización y control y el que tiene bien claro el tema. Bueno, en realidad se hace foco en lo que la ley determina que se tiene que hacer foco. Puede ser que ante una denuncia, una eventual denuncia por una aplicación en un establecimiento agropecuario, puede ser que se esté utilizando una máquina que no esté habilitada. Y ahí sí, por supuesto, corresponde una sanción para el operario, no el operario, sino el propietario de la máquina. Lo que no quita que esté en infracción el usuario responsable. Así que en realidad nosotros controlamos tanto al usuario responsable como a los aplicadores. Es obligación del usuario responsable contratar el servicio de una máquina que esté habilitada. Y nosotros estamos desde fiscalización haciendo muchísimas inspecciones de oficio en establecimientos agropecuarios a los fines de fiscalizar el uso de la receta fitosanitaria y que justamente contraten servicios de máquinas que se encuentren inscriptas y habilitadas. No sé si... Bárbaro, María, 1.000.000 de gracias.
Por ahí hay muchas preguntas que veo que son preguntas técnicas, que a lo mejor nos vamos del tema totalmente abierto van a tener mi contacto para que los pueda ayudar en ese tema, pero creo no quiero perder el foco de la capacitación esta. Veo que hay gente de Entre Ríos, hay gente de todos lados que no quisiera no contestarles, pero son preguntas más técnicas. Por ahí también para, Germán, si te parece, para no hacerlo más largo al tema, por ahí como decías vos, de que el tema que habla algún intendente o algo nos dé su punto de vista y todo. Dale, Lucas, le vamos a dar la palabra que está Roberto Pacheco. Después tenemos también un funcionario, Leandro Pontaroli, del Ministerio de Desarrollo Social de Buenos Aires, que también sería, perdón, no Desarrollo Social, de Desarrollo Agrario, que sería el par del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la provincia de Córdoba. También sería interesante escuchar el planteo. Y bueno, los chicos también del Ateneo, como organizadores en conjunto, si alguno quiere ir haciendo alguna devolución, qué le pareció o alguna propuesta de cómo se podrían ir trabajando estos espacios de periurbano, también totalmente abierta a la capacitación virtual para ir haciéndolo. Roberto, si te parece, continúas vos. Bueno, gracias Germán, gracias y buenas noches a todos. Excelente, Lucas, tu disertación. Bueno, yo como intendente municipal lo que tengo para aportar es que este tema, como se ha planteado, indudablemente va a formar parte de la agenda de los gobiernos locales en los próximos años, sin ninguna duda. Entonces me parece muy importante, me parece sumamente alentador que el gobierno de la provincia de Córdoba haya tomado la iniciativa de la manera que lo está haciendo, formando equipos, generando este debate previo digo, de lo que va a ser seguramente un debate de cara a la sociedad, a nuestras comunidades, ¿no? Me parece sumamente alentador que haya la cantidad y la calidad de personas involucradas en esta temática como la que estamos viendo en este foro. Y bueno, y el ejemplo que más me parece que tenemos a mano es lo que se pudo realizar con buenas prácticas agropecuarias. Una política pública que ofrecía tantos desafíos cuando inició. Veo la sonrisa de Juan Cruz Molina, que se debe recordar este tema, es decir, eran enormes los desafíos, como probablemente también lo sean los que nos estamos planteando para este tema, pero la verdad es que lo que se logró con buenas prácticas agropecuarias, que es convertir en política pública ejemplo para todo el país, como bien se ha dicho en este foro, me parece que nos hace tener una mirada muy optimista sobre este tema. Es un debate que hay que darlo, yo creo que hay que darlo desde el conocimiento y desde la capacidad que han demostrado muchos de los profesionales que están en este foro y otros muchísimos que seguramente hoy no están aquí, pero que se irán sumando con el correr de los días y con el correr del tiempo. Así que estoy muy contento de formar parte de este equipo de trabajo. Estoy muy contento de poder... Esta mañana lo recordaba con algún funcionario de mi gabinete y yo le decía, la primera reunión que tuvimos que suspender por este problema del COVID-19 fue la venida de Lucas Andreoni. ¿Recordás, Lucas, vos? Que cuando se empezaban ya las primeras restricciones para hacer reuniones, dijimos, no es conveniente que lo hagamos. Estamos hablando de los primeros días del mes de marzo, que nos íbamos a juntar ya con los actores de nuestra comunidad para empezar a plantear este debate. Así que yo tengo eso para decir, que es un tema que nadie puede mirar de costado. Yo hice alguna pregunta ahí referida a la unificación en cuanto a legislación, que es un tema muy complejo y muy difícil de resolver, pero que también la provincia viene colaborando en otros aspectos, como por ejemplo la resolución de los temas de los tejidos urbanos, que también será sin duda un aporte muy importante. Que los 427 municipios y comunas de nuestra provincia tengan un eje urbano definido, sin ninguna duda será una plataforma fundamental para poder hablar de estos espacios de biodiversidad o estos corredores que se están planteando, ¿no? Así que me parece que es muy saludable. Me parece importante que sigamos, mientras dure estas restricciones de reuniones presenciales, seguir trabajando desde esta manera virtual. Es muy interesante y bueno, eso, solamente poner a disposición todo lo que podemos haber
acumulado de experiencia en lo que es buenas prácticas agropecuarias, desde lo que uno modestamente puede y sabe hacer, que es el contacto con el vecino, hablar con todos los actores sociales. Esa es la parte que debe hacer la política. Después hay una cuestión que nosotros no podemos ni debemos interceder, que tiene que ver con las cuestiones de características técnicas o tecnológicas. Para eso, nuestro país y nuestra provincia tiene una enorme capacidad de profesionales, como bien se está demostrando en este foro, y me parece que son ellos los que tienen que dar las respuestas, que son imprescindibles para poder avanzar. No podemos avanzar. Ustedes saben que una de las grandes cosas que tenemos que superar, especialmente los intendentes, son algunos fundamentalismos de quienes creen que todo esto es algo que se dice para encubrir un negocio económico. Bueno, todas estas cosas están planteadas en la sociedad. Basta reunirse con un grupo de vecinos para que te aparezcan dos levantando la mano diciendo las cosas más disparatadas que uno pueda escuchar, pero que los hay. Entonces, yo siempre digo que la única manera de dar respuesta válida a esos planteos es desde la ciencia y de la tecnología y del conocimiento. No podemos combatir el fundamentalismo con fundamentalismo. Es decir, no nos podemos poner en la otra vereda y ponernos a discutir. Entonces, el hecho de que aquí converjan una cantidad de personas intelectuales, gente formada en universidades, con enormes capacidades, con enormes conocimientos, sin ninguna duda va a ser una herramienta fundamental para poder avanzar y convertir también en política pública, como fueron las buenas prácticas agropecuarias, este tema de los periurbanos, ¿no? Bien, Roberto, bueno, muchas gracias por la intervención también de un intendente que siempre es importante. Juan Ignacio, presidente del Ateneo, también, a ver si estás por ahí. A ver, si está Juan Ignacio. Bueno, no aparece mientras... Ahí está. No se escucha. Tenés activado el audio, pero no sale, Juan Ignacio. A ver. No te escucho. Ahí se desactivó. A ver, volverlo a activar. Ahí está, a ver. ¿Me escuchan? Ahí estamos. Con muy poca... Parece que... Escucha. Que le saque el video. Sacale el video, Juan Ignacio. A ver si sale. Ahí se escucha. Si me escuchás, Juan Ignacio, apagá la cámara, que es probable que te permita. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge. ¿Me escucha? Ahí estamos. Hola. Sí, sale bien. Bien, perfecto. Ahí puse los auriculares. ¿Qué tal? Mi nombre es José Ignacio Jaume, presidente del Ateneo Villa María, técnico agropecuario y también productor agropecuario. Así que, bueno, queremos agradecerle en primer lugar a Lucas y a Germán por esta oportunidad que nos han hecho de participar, la gente que pudo sobre el tema y que está muy dispuesto a colaborar como grupo de periurbano y biodiversidad a través de la comunicación con el sector que tenemos acá en la región, los productores, y bueno, tratar de poder colaborar con todos ustedes en el lugar que nos puedan llegar a dar para poder colaborar. Bueno, José, dale, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, del primer momento, que Sofía, también del Ateneo, la verdad que llega con esta inquietud de poder armar una capacitación. Desde el Ministerio de Agricultura nos vimos muy interesados. Como dijo Luca en algún momento, el Ministerio tiene fuerte presencia institucional en lo que es el interior de la provincia, no solo a través de las 22 agencias zonales que tiene, sino desde las distintas áreas que tiene el Ministerio, de las diferentes secretarías y subsecretarías, tiene una actividad permanente
con las instituciones que están en el territorio. Sean estas organizaciones, entidades gremiales, como son ustedes. El Ministerio tiene mucha relación con sociedad rural, con Federación Agraria, con Coninagro, con las cooperativas, con el INTA. Tenemos un trabajo en conjunto muy fuerte con las agencias zonales, con la agencia de extensión que tiene el INTA, y por eso nos hace poder tener esta demanda que están produciendo continuamente y que creemos, como dijo Luca en gran parte de su exposición, que por ahí va a la mano cuando pensamos en armar alguna solución que tenemos que pensar en conjunto para un periurbano. Tranquilamente estamos convencidos de que una solución para un periurbano no la podemos desarrollar solamente el Ministerio de Agricultura, no la puede desarrollar solamente un municipio y no la puede desarrollar solamente ninguna de las instituciones. Para eso tenemos que tratar de ir trabajando y compartiendo diferentes experiencias y trabajar en una mesa todas juntas las instituciones que estamos abocados y que queremos realmente algo diferente para el lugar donde nos toca convivir. Así que para eso estamos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para seguir pensando diferentes actividades en conjunto con ustedes y por supuesto también con las diferentes instituciones y personas que van participando de este tipo de capacitaciones. Así que cuenten con nosotros para poder seguir trabajando en este tipo de capacitaciones y por supuesto a total disposición. No sé si queda alguien... Dale, sí, José. Muchas gracias, Germán. Disculpen que tengo media mala la conexión, así que, pero te escuché claramente y estaremos en contacto para ver si podemos realizar más trabajo en conjunto. Perfecto. Agradezco de nuevo a todos en nombre del Ateneo, trabajar que hay muchísimas cosas para hacer. Bueno, gracias. No sé si nos queda pendiente alguna, ya estamos con el horario casi para finalizar. No sé si Leandro Pontaroli quedaba pendiente para decir algún comentario, alguna cuestión de Buenos Aires. A ver, Leandro. Bueno, estaremos con algún problema. Ahí me escuchas, Germán. ¿Ahí me escuchás? Ahí estamos. Silenciaste de vuelta el audio, volvelo a conectar. Ahora. A ver, ahora. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, muchas gracias por el espacio. Nada, quería decirles felicitaciones por lo que armaron. Me parece que es un buen espacio el que generaron para mostrar lo que vienen haciendo. Son ejemplos, eso también es algo importante de marcar. Me parece que la provincia de Córdoba está trabajando de una manera impresionante. Muchos están muy por detrás todavía. Así que eso es importante para marcar. Varias cosas que fui anotando en la medida que fui escuchando. El tema de trazabilidad, lo que marcaba Lucas, el tema de trazabilidad, hay un camino enorme por hacer. Me parece que tenemos que ir paso a paso, pero ese es un poco el objetivo. También algo que marcaba Roberto en relación al ambiente periurbano. Hay mucho de fundamentalismo, mucho ideológico en ese plano de discusión, y Roberto decía algo que es importante, que es que el debate hay que darlo desde el conocimiento y no desde otro ámbito. Creo que eso hay que ponerlo en relieve y hay que tratar de sostenerlo, porque muchas veces se caen en posiciones enfrentadas, que no llevan a nada, no conducen, y que hay que poner en relieve, reitero, el conocimiento y la información generada de manera objetiva. A mí me toca trabajar en la zona de Mar del Plata, y tenemos una situación importante, todo lo que tiene que ver con periurbanos. Es complejo, la verdad que la demanda social es enorme, así que bueno, estamos un poco en la vía de lo que están haciendo ustedes, sin reglamentaciones muy consistentes todavía, pero sí en ese camino. Así que me parece que ustedes van a ser un poco la punta de lanza y vamos a tratar de seguir los pasos que vienen dando y usarlos como modelo de éxito. Espero que así sea.
Bueno, Leandro, muchísimas gracias. Le comentamos a todos los participantes, ya vamos cerrando, pero le comentamos a todos los participantes que esta capacitación suma horas para el programa de Buenas Prácticas Agropecuarias del 2020, a todos aquellos que sean de Córdoba. Yo ahora les dejo un número de teléfono para mandar un WhatsApp de BPA en el chat, les dejo el número de teléfono. A ese número, aquel que necesite y que quiera para formar parte del programa de Buenas Prácticas, que necesite las horas, manda un mensaje y de ahí le van a estar mandando un código. Sofía Moreira, te dejo la palabra también para que ya vayamos cerrando, y después por último Marco Blanda, el secretario de Agricultura, también para dejar un saludo. Bueno, Germán, en primer lugar te quiero agradecer a vos por darme bola en llevar a cabo esta capacitación y ponerte a disposición nuestra del Ateneo. En segundo lugar quiero agradecer a Lucas porque dio una disertación muy buena, con palabras justas, y la presentación del espectáculo me gustó muchísimo. Y bueno, Santi, que no sé si está ahí, también que llevó a cabo la organización, tuvimos con la cuenta, renegando, y bueno, pero salió un espectáculo. Ahora quería comentar que como aporte dentro de la Confederación, que yo estoy, como dije, representante de Ateneo Villa María y Ateneo Cartes, también somos parte de Ateneo CRA, y CRA, que es Confederaciones Rurales Argentinas, que, bueno, ellos propusieron un proyecto de plantación de 30 árboles por Ateneo base, que eso lo tenemos que llevar a cabo durante este año lectivo. Bueno, eso nomás quería comentar como parte de colaboración en lo que es agroforestal. Pero lo demás, muchísimas gracias y un espectáculo. Perfecto, Sofi, dale, muchas gracias y seguramente seguiremos trabajando en otras actividades en conjunto. Marcos, si te parece, para el... Bueno, en primer lugar, vuelvo a insistir en las felicitaciones a todos los organizadores y todos que hicieron posible esta reunión virtual, esta capacitación virtual. Desde el Ministerio entendemos que no hay otra forma de trabajar si no lo hacemos entre todos. Hay un camino recorrido, pero hay que fortalecer las redes y hay que tener en claro algo. Están las legislaciones para que se cumplan, está la ley de agroquímicos, está la ley agroforestal, están las diferentes normativas y resoluciones municipales. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra capacidad creativa para generar instancias de que cada vez más gente se comprometa y veamos mejores nuestras comunidades, veamos eso que remarcaba tanto Lucas de la trazabilidad, los corredores biológicos, los servicios ambientales, que sea parte no solo de nuestro vocabulario, sino que se transforme en acciones. Y la única forma de que eso se transforme en una acción es que nos comprometamos desde todos las instituciones, las entidades, principalmente de quienes estamos involucrados en el campo, pero trasladándolo al resto de la sociedad. Y bien lo dijo Roberto, desde la experiencia de un intendente, nosotros podemos generar las mejores políticas, podemos generar las mejores herramientas, pero si no hay consensos, si no le acercamos soluciones y si no le acercamos herramientas a la gente, esto no se traslada a una realidad. Así que no lo quiero alargar más a esto, no lo quiero hacer que esto se extienda mucho, pero sí, nuevamente, que redoblemos el esfuerzo. Estamos con un tema que a todos nos hace sentido trabajar. Gracias a todas las instituciones, INTA siempre viene trabajando y aportando, pero hay muchas municipalidades y equipos de trabajo que están acá presentes. Felicitaciones, Germán, felicitaciones, Ateneo. Insisto, no son el futuro, son el presente. Sigan trabajando así y todo el acompañamiento desde el Ministerio. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Marcos. Toda la capacitación virtual ha sido grabada, así que la vamos a tener en un archivo. Aquel que la quiera, yo ahí les dejé mi número de teléfono personal, se contactan con nosotros y está a disposición la capacitación para mandársela a cualquiera. Muchísimas gracias a todos por las intervenciones y bueno, seguimos trabajando y seguramente nos estaremos encontrando en otras capacitaciones y en otras actividades que podamos armar en conjunto.
Gracias a todos.